Saludos, corazones del Altísimo, buen inicio de semana. Hoy quiero compartirles uno de los temas polémicos, pero muy importantes, como toda la palabra de Dios, ¿verdad? El mejor libro de todos y como todo lo que conlleva ser un buen cristiano no religioso. El tema que les traigo es un estudio profundizado en su totalidad. El tema como tal es apocalíptico en múltiples textos, hecho por mí. Yo, junto con Dios y la Trinidad y todo el proceso, ¿verdad? Y las guianzas que ya tenía de años anteriores cuando era más joven. Y gracias a Dios que me dio la dicha de poder entender un poco más lo que han sido estos temas, y tomé el exhausto trabajo de estudiar un poco más. En noviembre del 2024 empezó este folleto que ahora está en PDF. Lo tengo en físico y lo tengo en PDF, por decirlo así, pero hoy les comparto parafraseado para ustedes. Bueno, dice así: señales apocalípticas y las revelaciones sobre el fin de los tiempos se encuentran en varios libros de la Biblia, ¿verdad? No solo como el Apocalipsis, que muchos creen. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios nos está hablando. Los 9 libros. Para los que no sabían, hay 9 libros como tal. ¿Qué menciona? Son los principales que contienen estas profecías y visiones. 1. Daniel, 2. Ezequiel, 3. Isaías, 4. Joel, 5. Zacarías, 6. Mateo, 7. Marcos, 8. Lucas y 9. Apocalipsis. Dice, además las cartas de Pablo a los tesalonicenses y a los corintios también abordan temas relacionados con el fin de los tiempos y en la segunda venida de Cristo. Estos textos ofrecen una variedad de perspectivas y detallan sobre las señales apocalípticas y los eventos futuros según la tradición cristiana. Las cartas de Pablo, especialmente las dirigidas a los tesalonicenses y a los corintios, contienen referencias importantes sobre eventos apocalípticos y la segunda venida de Cristo. Aquí te desgloso los puntos principales. Cartas a los tesalonicenses. 1. Primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 4 del 13 al 18. Pablo habla sobre la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de los creyentes vivos para encontrarse con el Señor en el aire. Dice el capítulo 5 del 1 al 11, se refiere al día del Señor, describiendo cómo vendrá un ladrón en la noche, instando a los creyentes a estar vigilantes y sobrios, ¿verdad? Lo que más conocemos. Y la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1 del 5 al 10, describe el juicio venidero y la retribución a aquellos que no conocen a Dios. El capítulo 2 del 1 al 12 habla sobre la apostasía y la revelación del hombre de pecado antes del regreso de Cristo. Cartas a los corintios. La primera dice los corintios, capítulo 15. Este capítulo es fundamental para la doctrina de la resurrección. Pablo explica la resurrección de los muertos y la transformación de los cuerpos en la segunda venida de Cristo. El capítulo 16-22 incluye una referente a la expectativa del regreso de Cristo con la expresión Maranata, ven Señor. Estas cartas ofrecen enseñanzas y exhortaciones sobre cómo los creyentes deben vivir en anticipación de estos eventos futuros, enfatizando la esperanza y la preparación espiritual. Podemos ver lo siguiente. 1. Daniel. Antiguo Testamento. El libro de Daniel contiene visiones y profecías sobre el futuro, incluyendo la famosa visión de los 70 semanas. Daniel 9. Las visiones de las bestias. Daniel 7, que son interpretadas como reinos futuros. En Ezequiel, Antiguo Testamento, Ezequiel 38-39 describe una batalla apocalíptica conocida como la guerra de Gog y Magog, que algunos interpretan como eventos del fin de los tiempos. Estos temas serían, como algunos no muy mencionados, que se los parafraseo, y dependiendo cómo se conlleve este video y el segundo probablemente les daré el contexto. Tercer punto, Isaías, Antiguo Testamento. Isaías contiene profecías sobre el día del Señor y el establecimiento del reino de Dios, por ejemplo, Isaías 24-27. Punto 4. Joel, Antiguo Testamento. El libro de Joel habla del día del Señor y escribe señales cósmicas y juicios, Joel 2:3.
Zacarías, punto 5, Antiguo Testamento, Zacarías 12 del 14 contiene profecías sobre el futuro de Jerusalén y el regreso del Señor. Punto 6, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Nuevo Testamento. Estos capítulos, conocidos como el discurso del Monte de los Olivos, contienen la enseñanza de Jesús sobre las señales del fin de los tiempos y la segunda venida. Punto 7, Primero y Segundo Tesalonicenses, Nuevo Testamento. Pablo escribe sobre el regreso de Cristo y eventos asociados como la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. Primero Tesalonicenses 4, 5 y 2 y Tesalonicenses 2 del punto 8 de Primera de Corintios 15 del Nuevo Testamento. Este capítulo aborda la resurrección de los muertos y la transformación de los creyentes en el fin de los tiempos. Y lo que es el punto 9, que es Apocalipsis, que es el Nuevo Testamento, el libro apocalíptico, en el texto más extenso sobre el fin de los tiempos, con visiones de juicio, la batalla final, el regreso de Cristo y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, que es lo que todos queremos llegar. Estas secciones de la Biblia ofrecen una variedad de visiones y profecías sobre el fin de los tiempos, cada uno contribuyendo a un cuadro más amplio de lo que se considera el plan de Dios para el futuro. Interpretar estas escrituras pueden variar entre diferentes tradiciones y teologías cristianas. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento es conocido por sus visiones y profecías sobre el futuro, y una de las más destacadas es la visión de las 70 semanas que se encuentra en Daniel 9. Aquí te hago un resumen de esta parte. Visión de los 70 semanas, Daniel 9, 24, 27, primer contexto. Daniel, mientras estaba en cautiverio en Babilonia, estudia las profecías de Jeremías y ora a Dios por la liberación de su pueblo y la restauración de Jerusalén. 2. La profecía. El ángel Gabriel se le aparece a Daniel para darle entendimiento sobre el futuro de Israel. Se le revela que 70 semanas estarán decretadas sobre su pueblo y la ciudad santa para cumplir varios propósitos divinos, como interpretar con la transgresión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 3. Desglose de las 70 semanas. 7 semanas desde la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta un príncipe ungido, y 72 semanas Jerusalén será reconstruida con plaza y muro. Pero en esos tiempos angustiosos, una semana final, durante esta última semana se menciona que el príncipe hará un pacto firme con muchos, pero a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Al final de esta semana se desatará una desolación hasta que se cumpla el destino decretado. Punto 4. Interpretaciones. Las 70 semanas son comúnmente interpretadas como un periodo de 490 años. Cada semana representa 7 años. Esta profecía es vista por muchos como un anuncio del tiempo hasta la llegada del Mesías y los eventos que seguirán, incluyendo la destrucción de Jerusalén y el templo. La visión de las 70 semanas es una de las profecías más estudiadas y debatidas en la escatología bíblica, ya que ofrece un marco temporal para los eventos significativos en la historia de Israel y el plan redentor de Dios. El capítulo 7 del libro de Daniel es una de las secciones más significativas de la Biblia en cuanto a visiones apocalípticas y profecías sobre reinos futuros. Aquí te doy un contexto más detallado sobre cómo estas visiones son interpretadas como reinos futuros. Contexto en Daniel 7. 1. Visión de las 4 bestias. Daniel tiene un sueño en el que ve 4 bestias que emergen del mar, cada una representando un reino que se levantará en la tierra. Estas bestias son simbólicas y se interpretan como imperios que tendrán un impacto significativo en la historia. 2. Interpretación de las bestias como reinos. Primera bestia, león con alas de águila. Generalmente interpretado como el imperio babilónico, las alas arrancadas y el corazón del hombre simbolizan la humillación y humanización del rey Nabucodonosor. Segunda bestia, oso levantado de un lado, representa el imperio medo-persa. El levantamiento de un lado puede simbolizar la preeminencia de Persia sobre Media, y las 3 costillas pueden representar las conquistas Babilonia, Lidia y Egipto. Tercera bestia, leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Asociado con el imperio griego de Alejandro Magno, las 4 cabezas simbolizan la división del imperio en 4 partes tras la muerte de Alejandro. Cuarta bestia, terrible y espantosa con 10 cuernos, a menudo identificada con el imperio romano. Los 10 cuernos representan 10 reyes o reinos que surgirán de este imperio, y el cuerno pequeño es visto como un futuro gobernante que desafiará a Dios. Y el punto 3,
el cuerno pequeño. Y bueno, aquí dejamos esta primera parte. Bueno, el cuerno pequeño. Este cuerno pequeño que habla con arrogancia y desafía al Altísimo es interpretado como un futuro líder opresivo que perseguirá a los santos. Este personaje es a menudo asociado con el anticristo en la escatología cristiana. 4. El juicio final y el reino eterno. La visión culmina con un juicio celestial donde el anciano de días, Dios juzga a las bestias. El dominio es dado al Hijo del Hombre, una figura mesiánica que establece un reino eterno. Relevancia escatológica. La visión de Daniel 7 es fundamental en la escatología bíblica, ya que proporciona un marco para entender la sucesión de imperios que influirán en la historia de Israel y el mundo. Además, introduce la figura del Hijo del Hombre, que es vista como una referencia al Mesías, quien establece un reino eterno y justo. Estas interpretaciones han sido objeto de estudio y debate a lo largo de la historia, y son vistas como una parte integral del entendimiento cristiano sobre el fin de los tiempos y el establecimiento del reino de Dios. Ezequiel 38 y 39 son capítulos del Antiguo Testamento que describen una batalla apocalíptica conocida como la guerra de Gog y Magog. Aquí tienes un resumen de estos capítulos. Ezequiel 38:1, profecía contra Gog. Dios le habla a Ezequiel diciéndole que profetice contra Gog de la tierra de Magog, el príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Gog es presentado como un líder de una condición de naciones que se levantará contra Israel. Punto 2. La invasión de Israel. Gog reunirá un gran ejército de muchas naciones, incluyendo Persia, Cus y Fut, entre otros, para atacar a Israel. Esta invasión ocurrirá en los últimos días, cuando Israel viva en paz y seguridad. La respuesta de Dios declara que se levantará en ira contra Gog y su ejército. Habrá un gran terremoto en la tierra de Israel, y Dios enviará confusión entre las tropas de Gog, haciendo que se ataquen entre sí. 4. Juicio divino. Dios enviará plagas, lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre sobre Gog y sus tropas. Esto demostrará la santidad y el poder de Dios a las naciones. Ezequiel 39:1, derrota de Gog. Dios reafirma que destruirá a Gog y su ejército en las montañas de Israel. Las aves y las bestias del campo se saciarán de los cuerpos de los caídos. Enterramiento de los muertos. Punto 2. Los israelitas enterrarán a los muertos en el valle de Amón Gog durante 6 meses para purificar la tierra. Este acto será un testimonio del juicio de Dios. 3. Restauración de Israel. Dios promete restaurar a Israel trayendo de vuelta a los cautivos y mostrando su misericordia. Israel reconocerá que Dios es el Señor cuando vea su intervención divina. 4. Revelación a las naciones. Las naciones sabrán que la cautividad de Israel fue debido a su pecado, pero también verán la fidelidad de Dios al restaurar a su pueblo. Estos capítulos son interpretados de diversas maneras en la escatología bíblica. Algunos ven la guerra de Gog y Magog como un evento literal futuro, mientras que otros la interpretan simbólicamente como una representación de la lucha final entre el bien y el mal antes del establecimiento del reino de Dios. Después de Ezequiel 38-39, el libro de Ezequiel continúa con una serie de visiones y profecías que abarcan desde el capítulo 40 hasta el 48. Estos capítulos describen una visión del futuro templo y la restauración de Israel. Aquí les presento unos resúmenes de estos capítulos. Ezequiel 40-48, la visión del nuevo templo y la restauración de Israel. 1. Ezequiel 40-42, la visión del templo. Ezequiel recibe una visión detallada de un nuevo templo. Un hombre con apariencia de bronce guía a Ezequiel y le muestra las medidas exactas del templo, sus patios, puertas, cámaras, otras estructuras. Esta visión simboliza la restauración espiritual y la presencia de Dios entre su pueblo. 2. Ezequiel 43, la gloria de Dios regresará al templo. La gloria de Dios que había dejado el templo en visiones anteriores regresa al nuevo templo. Dios promete habitar entre los israelitas para siempre, y Ezequiel recibe instrucciones sobre el altar y sacrificios. 3. Ezequiel 44-46. Leyes para el templo y el culto. Se establecen las leyes para el funcionamiento del templo, incluyendo las responsabilidades de los sacerdotes y príncipes. Se enfatiza la santidad y orden en el culto a Dios. 4. Ezequiel 47, el río de la vida. Ezequiel ve un río que fluye desde el templo, trayendo vida y sanidad a la tierra. Este río simboliza la bendición y renovación que proviene de la presencia de Dios.
5. Ezequiel 48, la repartición de la tierra. Se describe la repartición de la tierra entre los tribus de Israel. Cada tribu recibe una porción específica y se destaca la equidad y justicia en la distribución. Interpretación y significado. Estos capítulos son interpretados de diversas maneras. Algunos lo ven como una descripción literal de un futuro templo que será construido en Jerusalén. Otros lo interpretan simbólicamente viendo el templo como una representación de la presencia de Dios y la restauración espiritual de su pueblo. La visión del río de vida especialmente significativa, ya que simboliza la abundancia y renovación que proviene de Dios. En el contexto apocalíptico, estos capítulos ofrecen una visión de esperanza y restauración después de los juicios y las batallas descritas anteriormente. Bueno, lo que es punto 1 de Isaías 13:14. Isaías 13, este capítulo es una profecía contra la Babilonia. Describe la destrucción de Babilonia como un acto de juicio de Dios. Utiliza un lenguaje muy vivido y apocalíptico, hablando de la conmoción de los cielos y la tierra, y de cómo el día del Señor vendrá con furia, ardor de ira. Babilonia es presentada como un símbolo de las naciones que se oponen a Dios, y su caída es vista como un ejemplo del juicio divino que vendrá sobre el mundo. Isaías 14 continúa con la caída de Babilonia, pero también introduce un cántico de burla contra el rey Babilonia. Este pasaje es famoso por su lenguaje poético y ha sido interpretado de diversas maneras, incluso como una referencia simbólica a la caída de Satanás. El capítulo incluye con las promesas de que el pueblo de Dios será restaurado. Punto 2. Isaías 34-35. Isaías 34. Este capítulo describe el juicio de Dios sobre las naciones, especialmente en Edom. Utiliza imágenes apocalípticas de destrucción, como el cielo enrollándose como un pergamino y la tierra empapada de sangre. Es una visión de juicio final donde Dios castiga a las naciones por su maldad. Isaías 35. En contraste, en el capítulo anterior, Isaías 35 ofrece una visión de esperanza y restauración. Habla de un tiempo futuro cuando el desierto florecerá, los ciegos verán, los sordos oirán y habrá gozo y salvación para el pueblo de Dios. Es una imagen de renovación y la paz que vendrá después del juicio. Punto 3. Isaías 40-66. Esta sección es conocida como el segundo Isaías y contiene muchas profecías de consuelo, esperanza, y habla de la liberación del pueblo de Dios del exilio y su regreso a la tierra prometida. Isaías 65, 17-25. Específicamente estos versículos describen una visión de nuevo cielo y nueva tierra, donde no habrá más llanto ni dolor. Es una promesa de restauración completa y eterna que muchos interpretan como una visión del reino de Dios hasta el final de los tiempos. Estos pasajes ofrecen una mezcla del juicio y esperanza, reflejando el tema apocalíptico de destrucción y renovación que es común en la literatura profética. El libro de Joel es en el Antiguo Testamento uno de los textos proféticos que aborda el tema del día del Señor, concepto que se refiere a un tiempo futuro de juicio divino y restauración. Aquí te ofrezco un resumen y explicación de los pasajes relevantes de Joel que se relacionan con temas apocalípticos. Punto 1. Joel 1. El libro comienza con una descripción de una plaga de langostas que devasta la tierra. Esta calamidad es presentada como el presagio del día del Señor. Joel llama al pueblo al arrepentimiento, sugiriendo que esta destrucción es un juicio divino por el pecado. Punto 2. Joel 2 del 1 al 11. Este pasaje describe una invasión inminente, a menudo interpretada como una continuación de la plaga de langostas, como un ejército invasor. Utiliza un lenguaje apocalíptico para describir el avance de este ejército, comparándolo con un fuego devorador y un ejército poderoso. El día del Señor es descrito como grande y terrible, un día de oscuridad y tinieblas. 3. Joel 2 del 2 al 17. En respuesta a la amenaza de Joel amenaza al pueblo a un arrepentimiento sincero, insta a los sacerdotes y al pueblo a ayunar, orar y aclamar a Dios con la esperanza de que Él sea misericordioso y detenga el juicio. Punto 4. Joel 2 del 18 al 27. Dios responde al arrepentimiento del pueblo prometiendo restauración. Promete enviar grano, vino y aceite y eliminar la plaga de langostas. Este pasaje ofrece una visión de esperanza y renovación sobre el juicio de Dios. Punto 5. Joel 2 del 28 al 32. Este es uno de los pasajes más conocidos de Joel, donde se profetiza que Dios derrama su espíritu sobre toda carne.
Habla de señales cósmicas como sangre, fuego y columnas de humo y el sol convirtiéndose en tinieblas y la luna en sangre antes de que el gran día del Señor acontezca. Este pasaje es citado del Nuevo Testamento en el libro de Hechos como cumplido en el día de Pentecostés. 6. Joel 3 o 4 en algunas traducciones. Describe el juicio de las naciones del valle de Josafat. Dios reúne a las naciones para juzgarlas por su trato hacia su pueblo. Este capítulo también contiene imágenes de cosecha y guerra. Simboliza el juicio final. Termina con una visión de bendición y prosperidad para el pueblo de Dios, con Jerusalén siendo habitada para siempre. El libro de Joel, por lo tanto, combina elementos de juicio y restauración, utilizando imágenes apocalípticas para describir el día del Señor. Este es visto como un tiempo de juicio para los enemigos de Dios y la bendición para su pueblo siempre y cuando se arrepientan y vuelvan a Él. En el libro de Zacarías es uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento y contiene varias visiones, profecías que son interpretadas como alusiones o eventos apocalípticos y el futuro de Jerusalén. Punto 1. Visiones de Zacarías, capítulo del 1 al 6. Zacarías tiene una serie de visiones que incluyen caballos de diferentes colores, un hombre con un cardel de medir, un candelabro de oro y otros símbolos que representan la restauración de Jerusalén y el juicio de las naciones. Bueno, acá llegamos con la primera parte, que han sido 10 hojitas, y continuaremos con la segunda parte. Bendiciones, corazones. Bueno, seguimos con lo que es la segunda parte. Dice del punto 2, el renuevo y el sumo sacerdote, capítulo 13, presenta una visión del sumo sacerdote Josué, quien es limpiado de sus pecados y se le promete que si sigue los caminos de Dios será un símbolo del renuevo y una figura mesiánica. Punto 3, el rey que viene, capítulo 9. Zacarías profetiza la llegada de un rey justo y humilde montado en un asno, una imagen que los cristianos interpretan como una profecía en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Punto 4, el buen pastor y el pastor insensato, capítulo 11. Se describe una alegoría de un buen pastor que es rechazado por el pueblo y un pastor insensato que simboliza líderes corruptos. Punto 5. Profecías sobre Jerusalén, capítulo 12 del 14. Estos capítulos contienen profecías sobre el futuro de Jerusalén. Incluye una gran batalla donde las naciones se reunirán contra la ciudad. Dios promete defender a Jerusalén y derramar un espíritu de gracia y súplica sobre sus habitantes. Se describe un tiempo de gran tribulación, pero también de salvación, donde Dios será reconocido como Rey sobre toda la tierra. El capítulo 14, donde describe el día del Señor, donde habrá señales cósmicas y Jerusalén será elevada y habitada en seguridad. Se menciona que las naciones que sobrevivieron vendrán a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos. El libro de Zacarías, por lo tanto, combina visiones de juicio y restauración con un fuerte enfoque en el futuro de Jerusalén y la venida de un rey mesiánico. Estas profecías son vistas como parte del cuadro más amplio de las expectativas apocalípticas en la tradición bíblica. Continuación del libro de Zacarías 1, visión de los 4 carros. Zacarías 6, 1, 8. En esta visión Zacarías ve 4 carros tirados por caballos de diferentes colores que salen de entre 2 montañas de bronce. Los carros son enviados a recorrer la tierra y cada uno representa diferentes fuerzas o juicio de Dios sobre las naciones. Esta visión es similar a lo de los 4 jinetes del Apocalipsis, el libro de Revelación, que también simbolizan juicios divinos. Punto 2. La corona de Josué. Zacarías 6, 9, 15. Zacarías recibe la instrucción de hacer una corona y colocarla sobre la cabeza de Josué, el sumo sacerdote. Este acto simboliza la unión de sacerdocio y realeza, prefigurando el renuevo, una figura mesiánica que en la tradición cristiana interpreta como una referencia a Jesucristo. Esta figura es vista como líder que construirá el templo del Señor y gobernará con justicia. Punto 3. El ayuno y la promesa de restauración. Zacarías 7, 8. Estos capítulos tratan sobre el ayuno y la obediencia a Dios. Zacarías recibe preguntas sobre si el pueblo debe continuar ayunando en conmemoración de la destrucción del templo. Dios responde que lo importante es la justicia, la misericordia y la obediencia. Además hay promesas de restauración, bendición para Jerusalén, sugiriendo un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Punto 4. La batalla final y el reinado del Señor. Zacarías 14. Este capítulo describe una batalla final en la
Jerusalén es atacada, pero Dios interviene para defenderla. Se menciona fenómenos naturales como un gran terremoto, oscuridad, un río de agua viva que fluye desde Jerusalén. Finalmente el Señor reinará sobre la tierra estableciendo un reino de paz y justicia. 5. El Día del Señor. A lo largo del libro hay referencias del Día del Señor, un concepto apocalíptico que implica tanto juicio como salvación. Este es visto como un momento en el que Dios intervendrá directamente en la historia humana para juzgar a las naciones y salvar a su pueblo. Es un tema común en la literatura profética y apocalíptica. Estos temas reflejan la rica simbología y las profecías del libro de Zacarías, que ha sido interpretados en diversas maneras a lo largo de la historia, especialmente en contextos religiosos que buscan entender el futuro y el papel de lo divino en el mundo. El discurso del Monte de los Olivos es una enseñanza de Jesús que se encuentra de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Este discurso es una de las principales fuentes en el Nuevo Testamento sobre las señales del fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. 1. Mateo 24. Jesús habla a sus discípulos sobre la destrucción del templo de Jerusalén que ocurrirá en el futuro. Los discípulos le preguntan sobre señales en su venida y del fin del mundo. Jesús describe varios eventos que predecirán del fin: guerras, hambres, terremotos, persecuciones, falsos profetas. También menciona abominación desolada en el lugar santo, un evento que señalará de gran tribulación. Jesús advierte que su venida será repentina y visible para todos. Comparándolo con el relámpago que se ve del oriente al occidente, se enfatiza en la necesidad de estar preparados, ya que el día y la hora de su regreso son desconocidos. 2. Mateo 13. Similar a Mateo 24, este capítulo también comienza con la predicción de la destrucción del templo, Jesús describe señales similares: guerras, desastres naturales y persecuciones. Habla de la traición entre familiares y la necesidad de perseverar hasta el fin. La abominación desolada es mencionada a Jesús y aconseja a los que estén en Judea que huyan a las montañas. Se destaca la importancia de estar alerta y vigilante, ya que nadie sabe el momento exacto de su regreso. 3. Lucas 21. Lucas también relata la profecía sobre la destrucción del templo y las señales del fin. Jesús menciona señales en el sol, la luna, las estrellas y angustia entre las naciones. Habla de la venida del Hijo del Hombre en una nube con poder y gran gloria. Se incluye una advertencia sobre no dejarse llevar por el desenfreno, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que el día del Señor no nos tome por sorpresa. Jesús insta a sus seguidores a estar siempre vigilantes y orar para tener la fuerza de escapar de todo lo que está por venir. En conjunto, estos capítulos presentan una visión de los eventos que precederán el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Enfatiza la necesidad de estar preparados y vigilantes. Las enseñanzas de Jesús en estos pasajes han sido objeto de diversas interpretaciones y debates a lo largo de la historia cristiana. El discurso del Monte de los Olivos es un tema extenso y profundo que abarca varios aspectos de las enseñanzas de Jesús sobre el fin de los tiempos y su segunda venida. Los capítulos de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 son los principales pasajes que recogen este discurso, pero hay otros elementos y detalles de los Evangelios y el Nuevo Testamento que también se relacionan con estos temas apocalípticos. Aquí te menciono algunos puntos adicionales que podrían considerarse. 1. Parábolas sobre la vigilancia y preparación. En Mateo 25, Jesús continúa en parábolas que enfatizan la importancia de estar preparados, como la parábola de las 10 vírgenes y la de los talentos. Estas historias ilustran la necesidad de estar listos para su regreso. 2. El juicio final. También en Mateo 25, Jesús habla sobre el juicio final, sobre las naciones serán separadas como ovejas y cabras, basándose en como trataron a los más necesitados. Esto subraya la importancia de la compasión y la justicia. 3. Referencia en otros libros del Nuevo Testamento. Otros libros del Nuevo Testamento, como las cartas de Pablo, por ejemplo 1-2 de Tesalonicenses y el libro apocalíptico de Apocalipsis, también abordan temas relacionados con el fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo y el juicio final. 4. Interpretaciones y debates. A lo largo de la historia, estos pasajes han sido interpretados de diversas maneras, generando debates sobre su significado literal o simbólico, el momento de su cumplimiento y su revelación para diferentes épocas y contextos. En resumen, aunque los capítulos mencionados son los principales en cuanto al discurso del Monte de los Olivos, y el Nuevo Testamento en su conjunto ofrece una visión más amplia sobre las enseñanzas de Jesús respecto al fin de los tiempos y su segunda venida. Las cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses en el Nuevo Testamento, escritas por el apóstol Pablo, abordan varios temas relacionados con el regreso de Cristo y eventos apocalípticos. Aquí resumo los puntos principales. 1. Primera de Tesalonicenses 4:5, el regreso de Cristo.
Pablo asegura a los creyentes que Jesús regresará, describe este evento como un momento en el que el Señor descenderá del cielo con un llamado poderoso acompañado por la voz de un arcángel y el sonido de las trompetas de Dios, la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto significa que aquellos que han muerto creyendo en Jesús serán levantados de sus tumbas para encontrarse con Él. Amén. El arrebatamiento de la iglesia. Después de la resurrección de los muertos, los creyentes que estén vivos serán arrebatados. Amén. Junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. ¡Qué lindo! Este evento es conocido como el arrebatamiento, el día del Señor. Pablo menciona que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche inesperadamente y exhorta a los creyentes a estar siempre preparados y vivir en santidad. Dice punto 2, según Tesalonicenses 2, la venida del hombre de pecado. Antes del regreso de Cristo, Pablo advierte sobre la aparición de un hombre de pecado o hombre de iniquidad que se opondrá a Dios y se exaltará a sí mismo, la apostasía. Habrá un tiempo de apostasía o rebelión donde muchos se apartarán de la fe. La manifestación de Cristo. Finalmente Jesús regresará y destruirá al hombre de pecado con el esplendor de su venida. Estas cartas fueron escritos para consolar y alentar a los creyentes en Tesalónica, asegurándoles que aquellos que han muerto en Cristo no serán olvidados y que todos los creyentes, vivos o muertos, estarán con el Señor para siempre. Bueno, acá les comparto este pedacito y continuamos. Pablo también enfatiza la importancia de vivir una vida digna y estar preparados para el regreso de Cristo, ya que el momento exacto de estos eventos es desconocido. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo se centra principalmente en la resurrección de los muertos, un tema crucial para la fe cristiana, y toca aspectos relacionados con el fin de los tiempos. Aquí te detallo los puntos principales que aborda este capítulo. 1. La resurrección de Cristo. Pablo comienza a reafirmar la resurrección de Jesucristo como un hecho fundamental del Evangelio. Argumenta que si Cristo no resucitó, entonces la fe cristiana es en vano. 2. La resurrección de los muertos. Pablo explica que la resurrección de Cristo es la garantía de que los creyentes también resucitarán. Hace hincapié en que todos los que están en Cristo serán resucitados en su venida. 3. El orden de la resurrección. Pablo describe una orden en la resurrección: primero Cristo, luego es su venida, aquellos que le pertenecen. Esto sugiere un evento futuro donde los creyentes serán resucitados. 4. La transformación de los creyentes. Pablo habla de la transformación que ocurrirá al fin de los tiempos. Dice que no todos morirán, pero estos serán transformados. Esta transformación es necesaria para heredar el reino de Dios, ya que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 5. La victoria sobre la muerte. Pablo concluye con una declaración triunfante sobre la victoria de Cristo sobre la muerte. Cita las Escrituras diciendo: la muerte ha sido devorada en victoria, y anima a los creyentes a mantenerse firmes en su fe. Aunque 1 Corintios 15 no se centra en las señales apocalípticas o en las visiones del fin de los tiempos como otros libros, sí proporciona una enseñanza esencial sobre la resurrección y la transformación de los creyentes, que son eventos claves en la escatología cristiana. Te presento un resumen detallado de sus principales temas y visiones. 1. Introducción y cartas a las iglesias. Capítulo 1 y 3. El libro comienza con una introducción donde Juan, el autor, recibe una visión de Jesucristo. Se le instruye a escribir cartas a 7 iglesias en Asia Menor, cada una con mensajes específicos de alabanza, crítica y exhortación. 2. Visión del trono celestial. Capítulo 4 y 5. Juan, es llevado en espíritu al cielo, donde ve el trono de Dios rodeado de seres celestiales. Se presenta un rollo sellado con 7 sellos que solo el Cordero Cristo es digno de abrir. 3. Los 7 sellos, capítulo 6, 8 y 1. A medida que el Cordero abre cada sello, se desatan eventos apocalípticos en la tierra, incluyendo guerras, hambre, pestilencia y desastres naturales. 4. Las 7 trompetas. Capítulo 8 del 2 al
11. 7 ángeles tocarán trompetas, cada uno trayendo juicios adicionales sobre la tierra, como plagas y destrucción. 5. La mujer y el dragón, capítulo 12. Una visión simbólica de una mujer que da a luz un hijo varón y un dragón que intenta destruir al niño. Esta visión representa la lucha entre el pueblo de Dios y las fuerzas del mal. 6. La bestia y el número de la bestia, capítulo 13. Se describen dos bestias que representan poderes malignos en la tierra. Se introduce el famoso número 666 asociado con la segunda bestia. 7. Las 7 copas de la ira, capítulos 15 y 16. 7 ángeles vierten copas de la ira sobre la tierra, trayendo plagas y destrucción. 8. La caída de Babilonia, capítulos 17 y 18. Babilonia simboliza un sistema corrupto y agresivo, juzga y destruye. Punto 9. La batalla final y el regreso de Cristo, capítulos 19 y 20. Cristo regresa como un guerrero victorioso derrotando a las fuerzas del mal. En la batalla del Armagedón, Satanás es encarcelado por 1000 años, seguido por un juicio final. Número 10. Nuevo cielo y nueva tierra, capítulo 21-22. Se describe la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios habita con su pueblo. La nueva Jerusalén desciende del cielo y se promete un futuro sin dolor ni muerte. El libro del Apocalipsis es rico en simbolismo y ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Su mensaje central es la victoria final de Dios sobre el mal y la esperanza de un futuro glorioso para los creyentes. 1. Simbolismo y lenguaje apocalíptico. Apocalipsis utiliza un lenguaje altamente simbólico y apocalíptico, lo que significa que muchas de sus imágenes y visiones no deben interpretarse literalmente. Los números, colores y criaturas tienen significados simbólicos que a menudo se relacionan con el contexto histórico y cultural del tiempo en que fue escrito. 2. Contexto histórico. Fue escrito en un tiempo de persecución para los cristianos, posiblemente durante el reinado del emperador romano Domiciano. El libro ofrece consuelo y esperanza a los creyentes, asegurándoles que Dios tiene el control y que el mal será finalmente derrotado. 3. Interpretaciones variadas. A lo largo de los siglos, el Apocalipsis ha sido interpretado en diferentes maneras, incluyendo interpretaciones preteristas, que ven las profecías como cumplidos en el pasado; futuristas, que las ven como eventos futuros; historicistas, que las ven como una panorámica de la historia de la Iglesia; idealistas, que las ven como representaciones simbólicas de la lucha entre el bien y el mal. 4. La revelancia espiritual. Más allá de las interpretaciones sobre eventos específicos, el Apocalipsis tiene un mensaje espiritual profundo sobre la perseverancia en la fe, soberanía de Dios y la esperanza de la redención final. 5. Influencia cultural. El libro ha tenido una gran influencia en la cultura, inspirando arte, literatura, música y cine. Su imaginería, temas han resonado a lo largo de los siglos, reflejando preocupaciones humanas universales sobre el destino, justicia y esperanza. En resumen, el Apocalipsis es un libro que invita a la reflexión y al estudio profundo, ofreciendo tantas advertencias como promesas de esperanza para los creyentes. El tema de las señales apocalípticas y revelaciones sobre el fin de los tiempos es un tema recurrente en varios libros de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aquí te ofrezco un resumen de los puntos clave de estos textos y su relevancia para el presente. 1. Profecías del Antiguo Testamento. Daniel habla de visiones sobre reinos futuros y establecimientos del reino de Dios. Profecía de 70 semanas, especialmente significativo para los estudios escatológicos. Ezequiel incluye visiones de restauración y juicio como el valle de los huesos secos y la visión del nuevo templo. Isaías profetiza sobre el Mesías y reino de paz que vendrá, así como juicios contra las naciones. Joel habla del día del Señor y las promesas del derramamiento del Espíritu. Zacarías contiene visiones sobre el futuro de Jerusalén y el regreso del Señor. 2. Profecías del Nuevo Testamento. Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas. Jesús habla sobre las señales del fin de los tiempos, incluyendo guerras, desastres naturales y persecuciones. La parábola de la higuera es una advertencia para estar atentos a las señales. Epístolas paulinas. 1 y 2 Tesalonicenses y 1 Corintios. Pablo escribe sobre la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis describe visiones del juicio final, la batalla entre el bien y el mal y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Punto 3. Ya terminando, la revelancia para el siglo XXI. Vigilancia y preparación, siglo XXL, por si lo dije mal. Los textos bíblicos enfatizan la importancia de estar espiritualmente preparados y vigilantes, ya que el regreso de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. Esperanza y perseverancia. A pesar de las dificultades y persecuciones, los creyentes son llamados a perseverar en la fe, confiado en la victoria final de Dios sobre el mal. Justicia y restauración. Las profecías apuntan a un futuro donde la justicia divina prevalecerá
prevalecerá y habrá una restauración completa de la creación, interpretación prudente. Es importante abordar estas profecías con humildad y discernimiento, reconociendo que muchas interpretaciones han surgido a lo largo de la historia. En resumen, las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos ofrecen tanto advertencias como promesas de esperanza. Invitan a los creyentes a vivir con fe y expectativa, confiando en el plan soberano de Dios para la humanidad. Bueno, y este sería el estudio de noviembre de 2024, que fue como lo más profundo, donde tenemos mucho contenido a tomar en cuenta. Ahora ya sabéis que no solo existe Apocalipsis, que hay 9 libros para estudiar, para tomar en cuenta todo lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Y tener la mirada siempre en Cristo, porque su venida está demasiado cerca, y también que no sabemos cuándo vamos a expirar, cuándo nuestro corazón va a dejar de latir y tengamos que dar cuentas a Dios y el regreso de Dios y todo lo que va a acontecer, ¿verdad? Lo importante es estar en paz con Cristo, estar haciendo las cosas bien con Dios, estar de la mano de Dios, o andando en santidad o en testimonio y todo lo que conlleva, ¿verdad? Y que no nos tome por sorpresa, como dice la palabra, que estemos como las vírgenes velando y luchando. Las bendiciones.